Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ruth. El libro de Ruth capítulo 1, del verso 1 al 3. Y dice así: En los días en que los jueces gobernaban Israel, hubo un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto a su esposa, junto a sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. ¿Cómo se llamaba? Elimelec. Y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Anótale ahí si estás pensando nombres para tus hijos. Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Verso 3. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Yo te pido que nos hables, que nos animes, nos inspires, nos retes. Yo te pido que sea tu palabra, sea, Señor, tu corazón y tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Es una historia bien interesante de la que vamos a platicar y vamos a aprender esta mañana. Pero antes de entrar a la historia, pues quiero hablarles un poquito acerca de la historia de mi familia. Hace aproximadamente 32 años salió mi mamá de la ciudad de San Luis Potosí con 3 hijos, y el de en medio era yo, a un pueblito, a un municipio de aquí en Michoacán llamado Jiquilpan. Mi mamá era una mamá soltera hasta la fecha. Es una mujer que nunca se casó. Mi mamá era una mujer que se enamoró de un hombre que no estaba soltero, estaba casado. Entonces mi mamá era la otra. Y mientras mi papá estaba con su mujer, mi mamá tuvo 3 hijitos. Y ahí yo estaba en medio, yo era uno de ellos. Entonces mi mamá estaba enamorada de ese hombre, que por cierto se llama Javier también, Javier Jordan. Mi mamá estaba enamorada de ese hombre, pero también estaba preocupada por sus hijos, por su futuro, por su destino, cómo iba a ser su vida con un papá que estaba ahí, pero que tenía otra familia. Entonces, escuchando la historia y la versión de mi mamá, ella tomó una decisión un día en esa ciudad. Y ella estaba diciendo, bueno, yo amo a este hombre, y este hombre le había dicho, como solemos decir los hombres cuando no tenemos temor de Dios: no, tú eres la verdadera, yo te amo a ti, no, pues la otra ya no, ya me voy a divorciar. Y le estaba vendiendo la idea. Entonces mi mamá estaba enamorada de ese hombre, pero a la vez estaba viendo a sus hijos, uno de brazos por cierto, y yo más o menos ahí caminando. Entonces ella le preguntó en su forma, en su posibilidad, ella le preguntó a Dios: ¿qué hago? Tengo la oportunidad de irme lejos, desaparecer de la ciudad, irme lejos de mi familia, de mi casa, de mi mamá, de la gente que me ha visto tomar estas decisiones, o tengo la posibilidad de quedarme y esperar una respuesta de esta persona, de este hombre. Y ella le preguntó a Dios así: Dios, ¿qué hago? Y ella platica que en una ocasión se encontró, cuando le está haciendo esta pregunta a Dios, ella no era cristiana, no conocía del Señor, por eso les digo que le preguntó a su forma, le digo: ¿qué hago? Y ella se encontró un papel en el lugar donde estaba, en una banca, y en ese papel decía: vete lejos de aquí. Y ella ahí tomó una decisión, y la decisión fue salir de esa ciudad a un municipio, a un pueblo de Michoacán donde nadie la conocía, donde no tenía familia, y donde yo pasé mi niñez, mi pubertad, mi adolescencia, donde conocí a Dios, donde conocí a mi esposa. Y gracias a Dios por esa decisión. No sé cómo hubiera crecido, cómo sería mi vida si mi madre no hubiera tomado esa decisión cuando yo apenas tenía 2 años de edad. Y muchos de nosotros tomamos decisiones que no sabemos la trascendencia que van a tener en nuestra generación, en nuestros hijos, en nuestra familia. Y es precisamente lo que hizo este hombre llamado Elimelec. ¿Cómo se llamaba? Elimelec. Elimelec es un hombre como tú y como yo.
Y vamos a hablar un poquito de él. Para empezar, la Biblia menciona a Elimelech solamente en 3 versículos. En 3 versículos en toda la Biblia es mencionado Elimelech. Y en los 3 primeros versículos del libro de Ruth describe lo que hizo él. Lo leímos hace un momento. Hubo una gran hambre en esa región, en esa parte de la tierra en donde él vivía. Y él tomó la decisión de ir a buscar una mejor oportunidad a otro lado, fuera de su casa, fuera de su tierra, por el bienestar de él y por el bienestar de sus hijos, entre comillas. Ese es Elimelech. Y su historia comienza en el libro de Ruth. Por cierto, paréntesis, el libro de Ruth es extraordinario. Yo le recomiendo que usted lea el libro de Ruth. En la Biblia hay dos libros que tienen el título de mujer. Y uno es el libro de Ruth, pero es el único libro con el nombre de una mujer que ni siquiera es judía, es una mujer gentil. Las personas gentiles son los que no pertenecen al pueblo de Israel. Y Ruth es una mujer gentil. Y este libro que está insertado en la Biblia tiene como título el nombre de una mujer gentil. Es un hombre que vive, Elimelech, que vive en una tierra, en una ciudad que se llama Belén. Ahora, quiero que vaya conmigo, que no se me pierda en la historia de Elimelech, porque quiero que te ubiques en el contexto. Elimelech es un hombre judío, vive en una ciudad que se llama Belén. Es una ciudad, por cierto, muy legendaria, muy conocida por todos hasta nuestros días. Siglos más adelante, ¿ustedes se acuerdan quién nació en Belén? Si se acuerdan, nació nuestro Señor Jesús en la ciudad de Belén. Ahí vivía Elimelech. Vivía bajo la promesa de Dios, vivía en la tierra prometida, en la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, donde fluía leche y miel, donde las promesas que Dios le había hecho a Abraham se iban a cumplir. Vivía en una tierra de provisión. Inclusive Belén, lo que significa Belén es la casa del pan. Es decir, Elimelech vivía en la casa del pan, en la casa de la promesa, por así decirlo, en la voluntad de Dios, donde Dios quería que estuviera. Vivía con su familia. Ahí vivía Elimelech. Ahora, también la Biblia nos da a entender que se viene un tiempo difícil, se viene un tiempo de escasez, se viene un tiempo de devaluación, se viene un tiempo donde los trabajos escasean. Y él toma una decisión por su casa, por su familia. Él dice, bueno, aquí hay sequía, aquí hay crisis, yo me tengo que ir a otro lugar. Y toma una decisión rápida, espontánea, sin consultar a Dios. ¿Le parece? ¿Le suena conocido? No le preguntó a Dios, simplemente, pues hay crisis, la cosa se puso fea, aquí en Morelia, aquí en Guadalajara, aquí en México, aquí en Querétaro, me voy a mudar, voy a cambiarme de trabajo porque en el trabajo ya como que me están presionando mucho, como que mi patrón me trae algo contra mí, los compañeros de trabajo traen algo contra mí, está media tensa la situación, me voy a cambiar. El vecino ya compró su coche y yo no tengo uno nuevo, así que necesito un trabajo extra. Tomamos decisiones porque vemos las circunstancias, vemos la situación, está difícil, está complicado y tomamos decisión. Este hombre tomó una decisión, pero fue una decisión que fue sin consultar a Dios. Ahora, el nombre de sus hijos revela la condición espiritual y el ánimo y la personalidad de Elimelech. ¿Se acuerdan cómo se llamaban sus hijos? ¿Sí se acuerdan o no? Malón y Kelión. Mira lo que significa Malón, enfermo y débil. Mira lo que significa Kelión, fatigoso, depresivo. ¿Quién en su sano juicio le pone a su hijo depresión? ¡Hey, depresión! ¡Ven a comer! ¡Hey, enfermizo! ¡Ven a la tarea! Como no es lógico. Ahora, los nombres no los escogieron ellos, los escogieron sus papás. Eso habla de las características de la personalidad, de cómo él se sentía, ¿verdad? Quizás sentía deprimido, quizás estaba débil, quizás estaba abrumado, estaba aburrido. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Si tú estás a punto de tomar una decisión familiar, una decisión financiera, una decisión en tu empresa, una decisión en tu matrimonio, una decisión tocante a tus hijos, tocante a tu familia, ten cuidado de tomar decisiones cuando te sientes deprimido, cuando estás agobiado, cuando te sientes débil, porque regularmente las decisiones que tomamos ahí no las tenemos
No tenemos todo el panorama claro. No podemos hacerlo bien, no podemos discernir bien. Este cuate, en primer lugar, no buscó a Dios, no consultó a Dios. En segundo lugar, estaba en una situación en su corazón de ansiedad, de depresión. Estaba en una situación complicada, cómo se sentía. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que realmente Elimelec estaba desesperado, pero también esa desesperación venía de una insatisfacción en su corazón. Y te voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que hubo una gran hambre y faltó la cosecha y él rápido agarró sus cosas y se fue. Pero la Biblia nos da a entender que este cuate no era un hombre pobre. A lo mejor tú estás pensando, no, pobrecillo, pues tiene que ver por su familia, tienen que comer, tienen que pues salir adelante. A lo mejor no tenía para pagar la renta, a lo mejor lo estaban presionando sus acreedores, pues tenía que tomar una decisión. Al final de la historia, regresa Noemí otra vez a Belén, después de que pasaron mucho tiempo allá en Moab. Regresa Noemí y la Biblia nos explica que este hombre tenía tierras de cultivo, tenía parcelas, tenía propiedades, era un hombre bien acomodado. Era un hombre que tenía familia, que estaban bien. O sea, no fue una decisión así como, ¿qué hago? No hay nada más que hacer. Y con esto yo no quiero deshonrar y no quiero hacer sentir mal a gente y sí, deshonrar a personas que han hecho sacrificios por su familia. Porque yo sé que muchos de nosotros tomamos decisiones por proteger a nuestra familia, a nuestra casa. Y a veces no son decisiones sabias, pero son con una buena intención. Son del corazón, gente que emigra para Estados Unidos, gente que toma un trabajo extra, gente que se cambia de ciudad, gente que hace cosas, que decide cosas porque está pensando en su familia. Ahora, no toda la decisión que tomas, aunque tenga una buena intención, significa que es lo mejor. ¿Captó eso? A lo mejor es de todo tu corazón, a lo mejor tiene toda la buena, la mejor intención, pero quizá no es lo mejor, no es lo más sabio y quizá no es la voluntad de Dios, que es lo que pasó con Elimelec. Este hombre tomó una decisión de su futuro cuando se sintió frustrado, cansado, deprimido. Y mira el lugar a donde se fue. Leímos hace un momento que se fue a morar a tierra, a la región de Moab. Diga conmigo Moab. Moab es la tierra de los moabitas. Y Moab significa, lo que significa Moab, significa fruto prohibido, fruto ilícito. Y para que entienda el contexto también de Moab, Moab es una ciudad que se creó, un pueblo que viene o tiene su origen en esta persona que se llamaba Moab. Moab fue el hijo del incesto de Lot y su hija mayor. Después de que salieron de Sodoma y Gomorra, la hija mayor de Lot se mete con su papá y el resultado es Moab. Por eso él es un fruto ilícito, fruto prohibido. Moab fue un pueblo sanguinario, un pueblo perverso. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto por el desierto, Moab, aunque tenían lazos o un parentesco lejano porque procedían de la misma sangre de Abraham, aunque tenían un lazo por ahí, los moabitas se portaron de una manera muy sanguinaria con el pueblo de Israel, porque en el desierto, desprotegido Israel, saliendo de Egipto, después de que salieron y que Dios los liberó con Moisés, los moabitas atacaron a Israel. Israel no tenía ejército, Israel iba pues desprotegido, Dios lo estaba cuidando obviamente, pero los moabitas atacaron a Israel. Y dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio que Dios prohibió la entrada a la congregación de Israel, a los moabitas, hasta la 10ª generación. Era un pueblo perverso, era un pueblo muy idólatra, eran gentes idólatras, tenían un dios que se llamaba Quemos, al cual sacrificaban personas, le hacían sacrificios humanos. Entonces el ambiente que había en Moab era un ambiente de idolatría, un ambiente de inmoralidad, un ambiente, pues imagínate que le hicieran sacrificios humanos a un dios pagano. El ambiente estaba feo. Entonces este cuate no pensó en tiempo de crisis y tomó sus cosas, agarró a sus 2 hijos, su esposa y dice, vámonos. Y se fueron a Moab. Ahora también la palabra de Dios nos da a entender que iban por una temporada. Bueno, en lo que se ponen bien las cosas, en lo que se levanta aquí la economía, en lo que se levanta otra vez la empresa, pues vamos a tomar esta decisión y luego regresamos.
Sabemos que iba por una temporada porque no vendió sus tierras. Pero cuando llegó a ese lugar, cuando llegó a esa ciudad, se adecuó al ambiente. Cuando llegó a Moab, se empezó a sentir en casa, se acopló. A lo mejor quería regresar, añoraba regresar, pero a lo mejor empezó a hacer amigos, a lo mejor tuvo algún compadre por ahí, lo recibieron bien, sus hijos empezaron a ser amigos, se adaptaron rápido, fueron a la escuela, a la universidad, qué sé yo. Y dice la Biblia que sus hijos, Malón y Kelión, encontraron esposa entre las moabitas, cuando también eso estaba prohibido para el pueblo de Israel. Pero encontraron, se hicieron unas novias ahí y al poco tiempo se casaron estos dos jóvenes con mujeres moabitas. Imagínate a Noemí. Noemí es la esposa de Elimelec. Noemí, el nombre de Noemí significa dulce. Era una mujer con temor de Dios y a lo mejor ella no era el futuro que había querido para sus hijos, no era el ambiente en el que había soñado que crecieran, no era el tipo de esposas que quería, no era el tipo de cosas que quería que ella quería que se dedicaran, pero ellos llegaron ahí, se establecieron, se quedaron y el ambiente los consumió. ¿Les suena familiar? No nos dice la Biblia que él viajara para adorar a Dios a Israel. No nos da ningún indicio, porque solamente relata su decisión en 3 versículos que leímos. Pero después de un tiempo, nos dice la Biblia que Elimelec se murió. Ahora quizás se murió por alguna enfermedad allá, yo no sé. Pero se quedó su esposa viuda y sus 2 hijos se quedaron huérfanos por esta decisión. Y tú dices, chin, qué feo, wow, qué tremendo. Pues ni modo. Pero más adelante dice la palabra de Dios que también sus 2 hijos murieron. Murió Malón y murió Kelión en la tierra de Moab, en un lugar lejos de casa, lejos de las promesas, apartados de la tierra prometida, apartado de la casa de pan, de la casa de Belén, lejos de su casa, de su ambiente, en un ambiente idólatra, malo, feo. Ahí murieron sus 2 hijos. Una decisión mal tomada afecta a nuestra familia y afecta a nuestro destino. Una decisión sin consultar a Dios arruina no solamente tu futuro, pero también el futuro de tu familia y la gente que te rodea. Diga conmigo, ah, caray. Dile al que está a tu lado, no te están regañando, solamente te están enseñando. Yo quiero darle 3 cosas esta mañana, 3 consejos acerca de cómo tomar decisiones sabias, basados en la historia de Elimelec. Ahora, qué increíble que de la Biblia podemos aprender consejos buenos, de cosas que tenemos que imitar y que hacer. Pero qué increíble que Dios no quitó las historias malas. Y también tenemos historias aquí de las cuales podemos aprender el qué no hacer, ¿verdad? No están quitadas, descartadas, están insertadas ahí. Es la palabra de Dios. Así que tenemos que ver como un espejo la Biblia y aprender qué lecciones vamos a aplicar, qué lecciones vamos a imitar, pero qué lecciones tenemos que tener cuidado para no imitar. Elimelec es una de ellas. Y yo quiero enseñar 3 cosas en esta mañana para tomar decisiones. ¿Cuántos les gustaría aquí aprender a tomar decisiones más sabias? ¿Cuántos les gustaría aprender a tomar decisiones que marquen tu futuro y el de tus hijos para bien? A ver, ok. Bueno, número 1, si estás anotando. Si vas a tomar una decisión de trabajo, de tu empresa, si vas a tomar una decisión familiar, de tu divorcio, de tu matrimonio, de tu escuela, si vas a tomar una decisión en tu casa, número 1, pregúntate si tu decisión es la voluntad de Dios, para empezar. Diga conmigo, ¿será la voluntad de Dios? No solo te diga si las puertas se abren. ¿Sabe que mucha gente, en vez de preguntarle a Dios y pedir verdaderamente su voluntad, decirle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿En verdad es lo que tú quieres? ¿Sabes lo que mucha gente hace? Dice, Señor, si se abren las puertas es que es de Dios. Pero ¿cuántas puertas no se abren?
No, pues si se abren las puertas. Una vez un amigo me dijo, ¿sabes qué, pastor? Quiero que ores por mí porque voy a llevar esta carga, este cargamento a la frontera, a Estados Unidos. Y no se imagina de qué era el cargamento, ¿ah? Era un cargamento prohibido. Voy a llevarlo, ora por mí, pastor, que las puertas se abran y tal. Le digo, ¿en serio quieres que ore por él? O sea, pero él estaba convencido que Dios quería que le abriera las puertas. Echó su viaje a la frontera, regresó, dije, ya ves, pastor, era de Dios. Las puertas se abrieron, ningún federal me detuvo, nadie me dijo nada, pasé como si nada, los perros ahí no olieron nada, ¿verdad? Mucha gente piensa que porque se abren las puertas es de Dios. Si tú estás buscando un trabajo y encuentras un trabajo, pero tú sabes que no es un trabajo que podría ser la voluntad de Dios y piensas que porque las puertas se abrieron es de Dios, estás mal. Tienes que preguntarle, Dios, ¿es tu voluntad? Y no solamente si las puertas se abren. ¿Sabe? Elimelech vivía en la casa del pan y se fue cuando la cosa se puso difícil. Es decir, Elimelech estaba en la voluntad de Dios, estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Sí, vino una temporada difícil, sí, vino un tiempo difícil, sí, hubo crisis, sí, no hubo cosecha quizá ese año. Pero los tiempos de escasez, escúchame, no siempre significan que Dios se fue. A veces está más presente que nunca. A veces un poco de presión en nuestra vida revela el corazón. A veces Dios, es la voluntad de Dios que pasemos por tiempos difíciles, tiempos de un poco de presión, tiempos donde quizá no te va a alcanzar completamente, tiempos donde a lo mejor la cosa se pone tensa, donde a lo mejor no te sientes cómodo en tu trabajo, donde a lo mejor te sientes como que ¿para dónde me voy? No siempre significa que tienes que correr. No se asuste. A veces parte del trato de Dios con nosotros es cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a responder a los tiempos difíciles. ¿Vamos a correr o vamos a confiar? ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer cuando la cosa se está poniendo tensa? ¿Qué vamos a hacer cuando tu matrimonio está tenso? ¡Ah! ¿Vas a huir? Quiera el divorcio. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero animarte esta mañana, no corras, espera en Dios, escucha en Dios. El hecho de que tengas más no significa que vas a estar mejor. Elimelech vio que allá la cosecha estaba buena y comparó sus tierras y dijo, no, mi casita está muy chica, nada más es de 3 pisos. Allá todos tienen edificios. No, aquí mi coche es modelo 2010, allá todos tienen 2015. No. Y hijos, agarren sus cosas. Vendió lo poco que tenía, dejó sus propiedades, dijo, bueno, voy por una temporada y regreso. Va y regresa. Pero las cosas no salieron bien. No porque tengas más, no porque tengas 2 camas significa que vas a dormir mejor. Mucha gente piensa que porque va a tener más, va a estar mejor. Esa es una mentira. Que el cristiano a veces se ha comido, se ha tragado, ha digerido, pero no porque tengas más vas a estar mejor. Mira lo que dice el libro de los Salmos 127:2. Escucha. ¿De qué sirve que ustedes madruguen y de que se acuesten muy tarde si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama? Imagínate que puedes estar allá en Moab. No hiciste algún trabajito ilícito y, híjole, bueno, es una temporada, ¿verdad? Y vas y haces un trabajo, pides algo extra, algo que Dios no te mandó a hacer. Dios te quería probar por un tiempo. Dios quería que pasaras por un tiempo a ver si confiabas o no en Él. Y lo que tú hiciste fue que saliste huyendo, ¿verdad? Y a lo mejor sí vas a tener más cosas, pero qué increíble este pasaje, que Dios es el que da el sueño, la paz, el descanso. Puedes tener tu mansión, tu cama, así como de hasta de 2 pisos, yo no sé, colchas de qué, pero sin sueño. Yo prefiero estar en un catre y dormir como bebé cada noche. ¿Cuánto les gusta dormir? Quiero invitarte a que no corras. Número 2.
Considera más opciones antes de salir huyendo. Abre tu mente a posibilidades, ideas creativas, a consejos. Es una oportunidad. Los tiempos donde vamos a tomar decisiones por nuestra casa, nuestra familia, son oportunidades para ser creativos, para pedir a Dios sabiduría. Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Sabes? Les voy a decir algo que descubrí en esta historia con Elimelech. El pueblo de Moab, a donde él se fue a morar, a donde fue a vivir, a donde se fue a otra oportunidad, es un pueblo que le quedaba a 80 kilómetros. Belén está en el sur de Israel, en el territorio del sur de Israel. Y Moab le queda a 80 kilómetros. ¿Sabes cuánto es 80 kilómetros? Es 20 minutos en coche o 30 minutos en coche. O sea, no fue el gran cambio, no fue la gran mudanza, no fue así como, no. Fue una decisión así leve. Pero esa pequeña decisión la pudiera haber hecho en el mismo territorio de Israel. Ahora la Biblia empieza narrando, dice, hubo hambre en la tierra, no hubo buena cosecha. Cuando la Biblia dice que hubo hambre en la tierra, no se refiere a que todo el globo terráqueo, todo el mundo, está hablando de cierta zona. Y tan está hablando de cierta zona que Moab estaba bien, o sea que allá sí hubo cosecha, acá no hubo cosecha. ¿Tú crees que no se pudo detener a pensar, bueno, el territorio de Israel es extenso, que en alguna otra tribu no estará mejor, que en alguna otra región de Israel a lo mejor cultivaron bien, prepararon, algunos a lo mejor tienen ahí una represa, algunos tienen almacenes? ¿Cómo no se mudó en el mismo territorio de Israel a otro territorio de Israel? Nada más que a veces nosotros tomamos la decisión más sencilla, más fácil, entre comillas la más fácil, pero la decisión que termina destruyendo nuestra vida. Es una oportunidad para ser creativos. Y yo quiero animarte a que tus hijos te vean resolviendo conflictos financieros sin huir. Como vender tacos, arreglar zapatos, cuidar niños, cancelar el telecable, dejar de ir al cine, agarrar un taxi, hacer una venta de garage. Si tus hijos te ven huyendo en los tiempos difíciles, ellos van a aprender a hacerlo y tú vas a arruinar su futuro. ¿Qué te ven haciendo tus hijos cuando se viene el tiempo difícil? ¡Vámonos! Agarrando tus maletas. ¿Qué te ven haciendo? Pero si tus hijos te ven, te observan, confiar en Dios. Si tus hijos te ven cuando tu matrimonio, tu empresa, tu ministerio, ¿cómo te ven resolviendo conflictos? Elimelech tomó la decisión más sencilla. Y fue una decisión que realmente no tenía que hacer. La Biblia dice que cuando después de años regresó la familia, porque ya se había quedado viuda su esposa, regresó viuda, regresó sin sus hijos, regresó sin su esposo. Cuando regresó a una ciudad de Belén que estaba igual. No estaba destruida, no estaban las casas quemadas, no había ruina por donde quiera, no estaba llena de pobres, no. Regresaron a Belén y cuando regresaron todo estaba igual. Había pobres, había ricos, había gente con propiedades, había personas cultivando, había cosecha. A veces esa idea de que me voy y cuando venga va a estar mejor, o aquí la cosa está mal, yo me voy, y a veces el que regresa es el que regresa mal. Todos acá seguimos bien. No, y es que la cosa de Michoacán, la cosa de Morelia, ¿verdad? Yo a algunos de ustedes los veo un poquito más gorditos. Hay que preguntarle a Dios qué ideas podemos tener en este tiempo. No huyas. Y número 3, un consejo más. Considera tu vida espiritual y la de tu familia. Antes de tomar decisiones así en caliente, como le decimos los mexicanos, antes de tomar decisiones rápidas, espontáneas, reactivas, considera si esa decisión afectará la vida espiritual y la vida de tu familia. No ignores todo lo trascendente, lo eterno, solo por un aumento de sueldo o la idea de un mejor negocio, una mejor escuela, pero se alejan tus hijos de Dios. No, es que aquí no está la carrera que ellos quieren, y yo quiero que sean pilotos, y aquí nada más hay veterinaria, y
y considera su vida espiritual también. Qué bueno que estás viendo que tus hijos estén bien, qué bueno que estás pensando en ellos, pero tienes que considerar de manera integral todas las áreas, su vida espiritual. Tienes que considerar si esa decisión te va a alejar de tu consagración con Dios, de tu servicio a Dios. Debes de considerar qué amistades te van a rodear a tus hijos en ese lugar, en ese nuevo trabajo. A lo mejor consigues un nuevo trabajo o tomas un trabajo extra porque estás preocupado por la situación. Quizá tomas decisiones, tienes que ver lo que va a rodear en esa empresa tu vida. ¿Qué tipo de decisiones vas a tomar estando allí? Algunos entran a trabajos o toman decisiones donde tienen que mentir, tienen que robar, tienen que defraudar, tienen que atropellar a gente, tienen que menospreciar personas. Considera si tus principios van a ser violados ahí. Si es así, pregúntate, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿En qué ambiente van a vivir mis hijos? ¿Tendré tiempo para mi familia en esa ciudad o en ese trabajo o en esa decisión que estoy tomando? ¿Quiénes van a ser la influencia de mis hijos? ¿Con quién se van a casar? ¿Con quién van a crecer? ¿Qué filosofías van a oír? ¿Qué experiencias? ¿Qué circunstancias? ¿A qué personas están expuestos? ¿Quién les va a rodear? ¿Qué implica para mí esa decisión en mi vida espiritual, en mi servicio en la iglesia, en mi ministerio? ¿Eso me va a detener de servir a Dios cada domingo? ¿Eso me va a detener de venir a la iglesia, de servir en el área que estoy sirviendo? ¿Eso me va a detener de congregarme? Si la respuesta a estas preguntas es negativa, yo te animo, detente. Pausa un momento y dile: Dios, yo no quiero tomar decisiones nada más por reacción. Yo quiero hacer tu voluntad, porque entiendo que si hago tu voluntad en mi vida, no solamente yo voy a estar bien, pero mis generaciones, la gente que me rodea, mi familia va a estar bien. Dale un fuerte aplauso a Dios. Qué tremendo esta historia. Se va este hombre a un lugar donde no es la voluntad de Dios. Por pan, se va de la casa del pan a una ciudad, a un pueblo donde termina muriendo. Y terminan muriendo sus hijos. Ahora, la historia no termina ahí. Diga conmigo, gracias a Dios. La historia no termina ahí. Noemí queda viuda, sola, y sus dos nueras quedan viudas también. Noemí se queda con sus dos nueras nada más. Qué bendición, ¿verdad? Todas las suegras así como, qué bendición quedarme con mis nueras, ¿no? Así, quedó con sus dos nueras, desprotegida, quizá como ya no tenían a los proveedores ahí, a lo mejor estaban peor que cuando salió de allá, de Belén. Estaba peor. Afortunadamente un día Noemí tomó una decisión sabia. Y esta es como una cachetada con guante blanco para los hombres. A veces las mujeres son mejores para tomar decisiones. Hay que aprender a escucharlas. Dije a veces, ¿eh? Sí, amén. Pero Noemí tomó una buena decisión. Elimelec llevó a su familia a Moab, pero Noemí, ya que no estaba Elimelec, tomó la decisión de regresar a Belén. Inclusive sus dos nueras querían venir con ella. Una de sus nueras se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. De ahí el nombre del libro, Ruth. Y sus dos nueras le dijeron: queremos ir contigo. Y él les dijo: no, regrésense, ustedes hagan su vida, son jóvenes, es más, yo las bendigo para que encuentren un buen hombre. Ustedes fueron buena onda con mis hijos, conmigo, pero regresen a sus dioses, regresen a su familia y encuentren a alguien. No, ¿cómo crees que te vamos? No, yo me voy a ir, me voy a regresar a Belén, la casa del pan, a mi tierra, donde están mis familiares, donde está la promesa de Dios. Aquí me fui mal, estoy amargada. Y una de sus nueras le dice: bueno, pues yo ya me voy, tiene razón, ahí nos vemos, y se despide. Se llama Orfa. Pero una de ellas le dice: pues yo me voy contigo.
Y hay un pasaje bien legendario en la Biblia que inclusive hasta muchos lo usan para cuando se van a casar en sus invitaciones. Y es esta declaración que hace Ruth con su suegra Noemí. Y le dice: yo no te voy a dejar. Así me haga el Señor, dice, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y voy a estar contigo siempre. Cuando la vio tan decidida, Noemí le dijo: bueno, pues vente, vámonos. Y se regresaron a Belén. Dice Ruth 1:19: caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron al pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas, y se armó un gran alboroto en Belén. Piense el alboroto que estaba ahí. Otra versión dice que todo el pueblo se conmovió. Las mujeres decían: miren, si es la dulce Noemí, porque el nombre de Noemí significa dulce, es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía todo, ahora de regreso Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Y cuando llegaron a Belén estaba empezando la cosecha de la cebada. Yo quiero hablar a todos ustedes en esta mañana. Les di algunos consejos para tomar decisiones sabias, pero realmente lo que voy a decir a continuación es lo que yo les quería decir. Todo eso fue la introducción. Yo quiero animarte. Quizá tú has tomado decisiones equivocadas. Quizá tú has tomado decisiones que tienen consecuencias. Las estás viviendo las consecuencias. Quizás son decisiones que te han alejado de Dios. A veces han sido decisiones buenas, pero no la voluntad de Dios. A veces han sido decisiones en tu matrimonio. A veces han sido decisiones con tus hijos, con tus papás, en tu escuela, en tu familia. De iglesia, te moviste de la iglesia donde estabas. Te moviste de un lugar a otro. A lo mejor son decisiones en tu trabajo. A lo mejor son decisiones que te han llevado a alejarte de Dios y te han hecho pecar deliberadamente. Gracias a Dios que tenemos un Señor en el cual hay esperanza y otra oportunidad. Esta historia pudiera haber terminado en esos 3 versículos. Se murió Elimelech, se murieron sus hijos, y es una gran lección y punto. Pero la historia del libro de Ruth apenas comienza. Esa es la introducción para el comienzo de una nueva etapa. Noemí decidió regresar. Mucha gente que comete decisiones equivocadas, toma decisiones malas. A lo mejor fallaste, te equivocaste, cometiste algo, un pecado que tú sabes que no le agrada a Dios y te sientes mal, frustrado, condenado. Te estás en Moab, te habituaste, estás ahí, te da pena, te da vergüenza regresar a los campos de Belén, a tu tierra, venir a casa, te da pena, te da vergüenza porque tienes condenación, inclusive hasta como Noemí, te sientes amargado, amargada, te sientas hasta atrás en la iglesia, como que te escondes, ya no quieres servir, ya no quieres involucrarte. Pero Noemí es un tipo del hijo pródigo que regresó a casa otra vez, volvió a casa. Y en la casa el Señor la recibió, dice, el tiempo de la cosecha. Llegó en una temporada donde había fruto, donde se le recibió bien, y ella llegó mal. ¿Sabes que Noemí pudo quedarse en Moab? Aguantarse la pena, aguantarse la vergüenza, porque salió con gloria y está regresando con la cabeza abajo. Salió con 2 hijos, con un esposo fuerte, tomando decisiones, un líder, y regresó sola, apagada, abandonada, amargada, su corazón en luto, en duelo. Regresó mal y ella pudo quizá evitar eso y quedarse en Moab, pero lo aguantó y dijo: hay un lugar donde está la promesa, donde está la bendición, donde hay fruto, donde Dios tiene mi propósito, donde hay destino, donde Dios ha proclamado que Él iba a estar, donde Dios dijo que nos iba a visitar, y ahí voy a regresar. Y ella regresó. Yo quiero animarte: vuelve a casa esta mañana.
Tú que estás viéndonos en internet, todos ustedes, vuelve a casa. Quizá te sientes como que vas a regresar y te van a dar una paliza, pero quiero decirte, Dios no es así. Dios no te recibe así. Nuestras malas decisiones, Dios tiene la capacidad de convertirlas en gloria. De las cenizas del polvo, de nuestras ruinas, Dios tiene la capacidad de levantar algo nuevo y darnos una nueva oportunidad. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ese lugar, Moab, ese lugar de estancamiento, ese lugar de tibieza, ese lugar de amargura, de hambre, de desánimo, aunque se vea bien, aunque se vea mejor, aunque te compares, dices tengo poquito, allá tienes más, estoy aquí, pero allá me estaría yendo mejor. Ese lugar te va a enfriar, te va a derrotar, va a darte condenación y al final de cuentas te va a matar. Regresa a Belén. Y mira lo que Dios hace en Belén. En Belén Dios restaura, Dios bendice, Dios libera, Dios edifica, Dios te da propósito. Dios es un Dios de propósitos. Aquella mujer que iba y que decidió regresar con Noemí, llamada Ruth, que ni era del pueblo de Israel. Aquella mujer que se le pegó a Noemí, que dijo yo me voy contigo y nada me va a separar. Aquella mujer que pertenecía a un pueblo llamado Moab, a los cuales estaban excluidos del campamento de Israel hasta la 10ª generación. Era una descendiente de Moab. Esta moabita Ruth se le pegó ahí. Y aún ella, en Belén, en la tierra del pan, encontró destino, encontró propósito, encontró un lugar, encontró cobija, se refugió bajo la sombra del Todopoderoso. Y Dios le dio un propósito. Más adelante describe la Biblia toda la historia de Ruth. Una mujer que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Una mujer que fue redimida y que redimió a la familia del extinto Elimelech. Y sabes que Ruth se casó con un hombre llamado Boz. Y Boz es el tatarabuelo del rey David. Y del rey David tenemos el linaje de nuestro Señor Jesús. Cuando tú lees los evangelios y lees la genealogía de Jesús, te encuentras insertada una moabita que encontró propósito en Belén. Yo quiero decirte, no importa qué tan lejos te sientas, aún quizá tú ni te sientes parte, aún dices que la he regado tanto, he fallado, he tomado decisiones, estoy frío. No importa cómo te sientas, yo quiero decirte, hay un propósito de Dios para tu vida. Vuelve a casa. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Por qué no se pone de pie? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti encontramos propósito. Más allá de nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras decisiones equivocadas. Más allá, Señor, de que queremos huir. Más allá de que corremos cuando se pone la cosa difícil. Tú, Señor, nos levantas. Señor, levanta nuestra cabeza. Dios, cuando la gente hace polvo, hace leña del árbol caído, tú no eres así, Señor. Tú no nos ves así. Tú nos ves con misericordia. Tú eres un Dios que persistes una y otra vez. Aun cuando nosotros nos alejamos, corremos, tú nos levantas. Tú no tienes misericordia. Señor, tú nos ves y nos dices, hay una oportunidad, hay otra oportunidad. Padre, yo te pido que tú traigas esto, reveles esto a cada corazón esta mañana. Y que nadie se vaya de este lugar sabiendo que vive en derrota y que ese es su destino, sino que se vayan escuchando tu voz, tu corazón, entendiendo que hay un plan para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús.